Uno de mis abuelos contaba que existe una clase de serpiente que son dos, andan juntas, él les decía las gemelas. Y contaba que si uno mata a una de ellas, tiene que matar la otra, porque o si no la que queda viva lo perseguirá a uno donde quiera que uno vaya hasta picarlo y matarlo. Quizás ese sea el origen de que asocia el hecho de estar endeudado con estar enculebrado. A lo mejor el origen sean todas las culebras por el miedo que producen y por la amenaza que representan. Pero yo prefiero pensar que el origen es el de las gemelas, que lo persigue a uno hasta terminar, hasta cobrar su venganza de que le mataron su gemela, su compañera. Bien, parece ser que medio país está endeudado y que medio país ignora que existe una ley relativamente nueva que se llama Ley de Insolvencia Económica de Persona Natural No Comerciante. Y es sencillamente la posibilidad jurídica que tiene un endeudado, que tiene 1000 deudas y no sabe qué hacer y ha pensado hasta en el suicidio, de resolver el asunto por lo menos temporalmente. Así tenga 1, 2, 3, 4, 5 acreedores, si no sea uno solo. Bien, de esa ley vamos a hablar esta tarde aquí, en Parihueliando con Vos. Y como siempre, todos ustedes sean bienvenidos. Natalia. Luis Alirio, muy buenas tardes a todos, bienvenidos a Parihueliando con Vos. Ya Luis Alirio les adelantó un poquito y nuestro tema del día de hoy va a ser jurídico. Primero les voy a recordar de dónde estamos transmitiendo, desde el canal Parque Telemedellín, carrera 43F 1860, estamos muy cerquita de la estación El Poblado. Los buses también pasan por acá, por ejemplo, del Poblado 132, ese es uno de los que pasan por acá, y por la avenida El Poblado pasan Sabaneta, Itagüí, Envigado. Entonces ustedes se pueden acercar fácilmente a nuestro canal Telemedellín. Y Luis estaba hablando de las deudas y yo les quiero recordar que nuestro programa con el coach Daniel Gómez está en Telemedellín, en la página de Telemedellín, www.telemedellin.tv, para que no lleguemos a esta instancia donde nos sentimos agobiados por las culebras, donde tenemos que ir a negociar las deudas. Él siempre nos explica que es mucho mejor mantener una calidad de vida y un ajuste económico viviendo con lo que tenemos y no endeudarnos tanto. Entonces vamos a solucionar los problemas que ustedes tienen ahora con las deudas, pero recordemos que nuestro mensaje aquí siempre en Parihueliando con Vos es ese, más bien mantener una vida normal, tranquila, sin tener que estar aparentando y usando siempre esa tarjeta de crédito o los créditos en diferentes bancos o de pronto hasta con un pagadiario que nos está ahorcando. Vamos a empezar este tema en unos momenticos. Les recuerdo nuestra línea telefónica 268-6033, pero no vamos a empezar el tema sin antes hablar de las Luis efemérides. Don Luis. Claro, Natalia, mire, hoy es 9 de julio de 2018. El 9 de julio de 1816, en Argentina, tuvo lugar el Congreso de Tucumán, donde fue declarada la independencia de ese país, la independencia del rey de España. El Congreso de Tucumán, o sea, hoy es el día de la independencia en Argentina. En 1882, en Londres, 9 de julio, se realizó el primer torneo de tenis de Wimbledon, el más famoso en el mundo, en Londres. Esta es curiosa, en 1887 en Estados Unidos, John Dickinson, quien fue uno de los padres de la patria de ese país, utilizó por primera vez servilletas de papel en una cena. Repito el año, 1887, o sea que la servilleta no es de ayer tarde. En 1903,
el 9 de julio el ciclista francés Maurice Garat ganó el primer Tour de Francia de la historia. Y en 1997 en Venezuela más de 80 personas murieron como consecuencia de un terremoto de 7.0 grados en la escala de Richter. Nacieron el 9 de julio en 1935 Mercedes Sosa, cantora argentina, bien conocida y reconocida. En 1956 nació Tom Hanks, actor estadounidense recordado por películas como Filadelfia, que encarna el papel de un homosexual que es expulsado de la empresa donde trabaja porque tiene SIDA y él demanda y gana. Murieron en el 9 de julio en 1980 Vinicius de Moraes, muy reconocido poeta, letrista y cantante brasileño de bossa nova. Y en 2011, el 9 de julio, falleció asesinado en Centroamérica Facundo Cabral, cantautor argentino. Ahí tienen, señores. Natalia. Luis Alirio, muchísimas gracias. Entonces vamos a comenzar a hablar del tema del día de hoy. Ley de insolvencia económica de persona natural no comerciante. Y para esto vamos a hablar con Beatriz Arango Nieto, abogada de la Universidad de Medellín, especialista en Derecho Privado de la Universidad de Antioquia. En el año 2013 realizó el diplomado en conciliación en insolvencia económica de la persona natural no comerciante y desde que se reglamentó y autorizó al Centro de Conciliación de la Universidad Autónoma Latinoamericana para llevar estos procesos, ha realizado múltiples audiencias de conciliación para negociación de deudas de insolventes. Entonces, doctora, muy buenas tardes, bienvenida a Parihueliando con Vos. Muchísimas gracias, muy buenas tardes, me encanta estar aquí acompañándolos. Bueno, yo le comentaba ahorita que cuando hablábamos de temas jurídicos yo siempre me pongo nerviosa pues por la terminología, porque uno a veces se equivoca, pero entonces lo vamos a hacer como dice André, lo vamos a hacer de coquito. Empecemos desglosando cuando una persona natural que no es comerciante se puede declarar que no tiene que tiene insolvencia económica, es decir, es una persona que no le alcanza la plata o es que no tiene la deuda o es que no, está ilíquida. ¿Qué es la insolvencia económica? Bueno, para aclararle a todos los televidentes, aquella persona insolvente es aquella persona que no le alcanza para pagar cada mes las cuotas que tiene pactadas con las entidades financieras o con quien las haya adquirido. ¿Qué significa esto? Que la persona puede tener trabajo, puede tener carro, puede tener casa, finca, lotes, puede tener todo lo que desee o no tener nada. La cuestión es que este mes, el mes anterior, el anterior, no le alcanzó para pagar las cuotas que tenía pactadas con las entidades financieras. Esto quiere decir que el insolvente es aquella persona que la liquidez no le da para pagar las deudas que tiene adquiridas. A ver, antes de continuar con la ley propiamente, ¿qué historia tiene la ley? ¿Cuántos años tiene? Porque es que es muy desconocida. Yo no sabía que esto existía, por ejemplo. Y a veces uno se ve a gatas y no sabe qué hacer, ¿cierto? Doctora. Desde el año 2010 comenzó una normatividad que después fue declarada inexequible y en el 2012 con el Código General del Proceso entra un capítulo muy especial, como todo lo de nuestro Código General, donde que dice capítulo para insolvencia económica de persona natural no comerciante. Pero ¿qué pasa? Que desde el 2012 no empezó a regir porque el código nos exigía tener unas personas capacitadas, unos abogados, conciliadores en derecho y conciliadores en insolvencia, o sea que teníamos que tener mínimo 3 cargos y no existía en Colombia una persona que cumpliera pues con este perfil. Y adicional exige hacerlo en determinados lugares que tenían que tener un aval, un permiso del Ministerio de Justicia y del Derecho y tampoco lo teníamos. Por eso es que apenas hace algunos años comenzamos realmente pues a utilizar esta figura. Pero esta ley no afecta a la economía porque entonces todo el mundo se va a declarar insolvente y entonces la economía va a caer, o sea, eso como en realidad funciona para que sea algo de verdad pues serio. Pero uno entiende, yo entiendo que no significa que le van a perdonar la deuda a uno.
Pues realmente lo que la norma busca es fijar una forma de pago con los acreedores. No es decir voy a dejar de pagar, no, es buscar una forma de pago acorde a la situación actual que tiene el deudor. ¿Qué quiere decir esto? Que es decirle a todos los acreedores, venga un momento, la cuota que tengo con usted definitivamente ya no puedo darla, pero sí puedo con esa misma valor pagarle a la totalidad de los acreedores. Lo que hay que mirar entonces es la forma y el tiempo en el que se va a entrar a pagar. Pero es que venga, negociar con un acreedor puede ser fácil, pero con 3 o 4 y distintos. O muchos más. O muchos más. Imagine uno debiéndole al banco una cuota de una casa o a otro banco de la cuota de un carro. Tiene un pagadiario, debe el arriendo, se quedó sin trabajo, pues por Dios. Y le voy a contar cuáles le faltaron los créditos con los municipios, porque si tengo un inmueble debo predial, o debo semaforización de un vehículo, o debo las fotomultas, o peor, tengo una niña que me colabora en el servicio doméstico en mi casa, le debo a ella el salario, o sea que además tengo un crédito laboral, o sea, existen una cantidad de créditos que la gente no tiene en cuenta. O yo tenía una vida crediticia muy tranquila, pero le serví de codeudor a una persona y esa persona me hizo quedar mal y ahora esa deuda es mía porque las deudas de codeudores son solidariamente responsables. Tenemos nuestra primera llamada, Liliana Moreno desde Envigado. Liliana, muy buenas tardes, Parihueliando con vos. Muy buenas tardes, los felicito por este programa. Adelante, sí señora, muchas gracias. Muy buenas tardes, los felicito por el programa porque me imagino que los deudores somos muchos. Yo me quedé sin trabajo y les digo que cuota del carro, 5 tarjetas de crédito y deuda de mi casa. Entonces, lo que yo le pregunto a la doctora, lo más recomendable es qué camino coge uno ahí. Sí, señora. Liliana, muchísimas gracias por parihueliar con nosotros, abogada. Bueno, Liliana, buenas tardes. Es importante tener presente que para poderse someter a este proceso de insolvencia hay que cumplir unos requisitos. Uno de esos requisitos es tener más de 2 acreedores. En este caso, pues la señora Liliana tiene 5 tarjetas de crédito, tiene la cuota de la casa, tiene la cuota del carro, o sea que podríamos decir que ella cumple con una primera parte. La segunda es ser persona natural, pues doña Liliana es una persona natural. Y la tercera, indispensable, es no ser comerciante. Voy a suponer que doña Liliana no es comerciante, ¿cierto? Entonces, al suponer que doña Liliana no es comerciante, doña Liliana, para poder someterse al proceso de insolvencia, tiene que estar en mora mínimo 90 días. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que usted debe estar, lo que decimos coloquialmente, colgado con los pagos por lo menos 3 mesecitos. Una vez la persona definitivamente hizo hasta lo imposible por pagar, pero no alcanzó al cumplir estos 3 requisitos, pues podemos decir que ya tiene el perfil para ser una persona que se pueda declarar en insolvencia. ¿Qué se busca, doña Liliana? No es decirle a los bancos de las tarjetas de crédito no le voy a pagar, ni al del banco del apartamento, ni al del carro, es mirar con ellos qué posibilidades hay de pago. Si doña Liliana no tiene ningún ingreso, nosotros siempre miramos como opción de pago la posibilidad que le den a la persona un tiempo para la venta de sus bienes. ¿Con qué ventaja, doña Liliana? Que lo que a la gente la ahorca no es realmente la deuda, son los intereses que se van generando mes a mes. Con este proceso de insolvencia, los intereses se congelan solo con la solicitud de la audiencia. Una vez la solicitud es radicada y es aceptada por el conciliador, los intereses dejan de contar por un periodo que puede ir hasta 5 años o más, de acuerdo a lo que pase en la audiencia de conciliación. Entonces, habría que sentarnos a mirar con doña Liliana si ella tiene alguna otra opción de pago o si definitivamente ella va a quedar mal con los pagos, y antes de evitar y prevenir que le embarguen la casa o que le embarguen el vehículo, pues se somete al proceso de insolvencia, que también evita cualquier embargo, que es otra maravilla, porque en el embargo, doña Liliana, si se van a remate, pierde el 30% del valor comercial en un remate. Acá no, acá eso no le va a pasar porque no existe la figura del remate. O se vende o se adjudica, pero de alguna manera, doña Liliana, si las deudas de doña Liliana sumaban 30 pesos y la casa vale 50, doña Liliana va a tener siempre algo que le queda. En cambio, en un proceso ejecutivo, doña Liliana va a perder porque se va a remate. Muy bien, estamos parihueliando con vos y estamos hablando de la ley de insolvencia económica de personas naturales no comerciantes con la abogada Beatriz Arango. Ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales.
Estás viendo Parihueliando con Vos. Estamos en Parihueliando con Vos. Esta tarde conversando sobre la ley de insolvencia económica de persona natural no comercial. ¿Desea tinto, doctora? ¿Sí? ¿A usted para qué le pregunto? Pero claro que sí, muchísimas gracias. Bueno, mientras yo sirvo el tinto, hay una llamada de Manrique. Claro Adelante. que sí. Yesid Ochoa desde Manrique, muy buenas tardes, Parihueliando con Vos. Buenas tardes, Natalia. ¿Cómo está? Muy bien, ¿y usted? Bien, gracias. Ah, bueno, adelante. Mira, Natalia, lo que pasa es que, pues, una preguntita para la doctora. Claro que sí. Yo serví de fiador, pues, hace mucho tiempo. Estaba trabajando también en una empresa como temporal y en ese momento me embargaron el sueldo, ¿sí? Cuando cambié directamente ya a la empresa, se paró el embargo. Esto lleva, yo creo que ese proceso ya de embargo lleva por ahí 10 años más o menos. Tendría derecho a la insolvencia económica. Muy bien, ¿usted no es comerciante entonces? No. Ah, bueno. Muchas gracias, Yesid, Parihueliando con Vos. Doctora, adelante. Gracias. Al señor Yesid es importante también aclararle que, bueno, él sirvió de fiador en esa época, ahora lo denominamos codeudor, son dos figuras distintas. E importante también, don Yesid, saber si tiene otras deudas, porque que haya tenido el salario embargado por una deuda no significa que usted cumpla el resto de los requisitos. Si usted en el resto de sus obligaciones o no tiene más deudas, aparte de la deuda en la que sirvió de codeudor, o no tiene ningún otro embargo, pues no cumpliría con el requisito. Si solo tuvo ese embargo, y eso fue hace más de 10 años, y su salario ya no está embargado, pues podemos decir hasta que haya una prescripción, y eso pues sin conocer su caso, así como muy por encimita. ¿Eso qué quiere decir? Que si hace tanto tiempo a usted no le cobran esa obligación, pues se podría solicitar una prescripción de esa deuda. Si supongamos no ha existido ningún otro cobro hacia usted de esa deuda en la cual fue codeudor. ¿Y cómo podemos decir si cumple o no cumple con el requisito? Pues si tiene otras obligaciones y si realmente usted pues no ha cumplido con ellas. Pero si usted está al día, no cumple con el requisito para la insolvencia. ¿Por qué el hecho de ser comerciante no aplica para beneficiarse de esta ley? Porque ya existe otra norma para ellos. No es que ellos estén descobijados normativamente, todo lo contrario. Las personas jurídicas y los comerciantes siempre han tenido esta posibilidad que nosotros, las personas naturales, no comerciantes, no habíamos tenido. Era nosotros los naturales. Éramos los que nosotros los que estábamos por fuera de la ley. Pero ante el comercio, las empresas privadas, todo, instituciones estaban amparadas. ¿Qué pasa cuando se realizan estos procesos? ¿Uno debe tener un abogado o uno puede ir a la notaría y que alguien lo ayude en la notaría? ¿Esto es posible? Bueno, la norma dice que para esta clase de procesos no se requiere abogado. Sin embargo, nos encontramos una dificultad, y es que la ley también nos dice qué requisitos debe cumplir la persona, qué contenido tiene una solicitud, cuáles son los trámites para la audiencia, cómo se desarrolla la audiencia. Y si la persona no tiene abogado, pues no va a saber diligenciar la solicitud, o si la diligencia no va a caer en cuenta de cosas que no tienen los formatos que debe aportar necesariamente para evitar otros posibles resultados. Y en la audiencia, pues las entidades financieras, los bancos, los acreedores se lo comen vivo si no tiene abogado. Entonces realmente, aunque la ley no lo obliga y la persona lo puede hacer solito, mi recomendación por mi experiencia es nunca asista a un proceso de esto sin asesoría jurídica. ¿Cómo se declara uno en estado de insolvencia? ¿Mediante qué mecanismo? Realizando la solicitud ante una entidad avalada por el ministerio. Una vez se realiza esta solicitud, nombran un conciliador en insolvencia, que es esa persona que les dije que tenía que tener esos 3 requisitos. Una vez esa persona recibe esa solicitud, que es el abogado titulado, con diplomado en conciliación en derecho y con diplomado en conciliación en insolvencia, una vez acepta la solicitud porque cumple todos los requisitos de ley, básicamente podemos decir que ya la persona está
notifica en el proceso, porque en ese momento, ¿qué hace el conciliador? Notifica al deudor que aceptó la solicitud, notifica todas las centrales de riesgos de que la persona se encuentra en un proceso de insolvencia, así que tienen que detener ahí los reportes negativos. Adicional a esto, si como el oyente que acaba de realizar la llamada nos dice que tiene un embargo del salario, del vehículo, de la casa, paran todos los trámites judiciales en contra de este deudor, porque el conciliador está obligado a notificar a cada uno de los juzgados donde haya un proceso en su contra, y adicional notifica a todos los acreedores, a la persona natural a la que le debe, a la entidad financiera, a la cooperativa, al de la cafetería, la tienda, a cualquier persona que le deba, al tío, al primo, al que sea, lo tiene que notificar y le dice que la persona inició el proceso de insolvencia, desde cuándo se aceptó la solicitud, porque a partir de ese momento se van a congelar los términos y se van a declarar nula cualquier actuación en contra del deudor. Adicional a eso, a partir de ese momento se les dice para qué día, a qué horas y en dónde están citados todos los acreedores para primera audiencia, que es negociación de deudas. ¿Y qué abogado hay que buscar? Porque, no, pues resulta que muchas personas pueden estar escuchando esto y saber y enterarse y decir, no, yo tengo un amigo que es penalista o es laboral, esos no le sirven. No, lastimosamente en Colombia somos muy pocos, contaditos con los dedos de la mano, los abogados que sabemos, conocemos este proceso y que además somos conciliadores. Creería yo que esa es una de las causales por las cuales la gente desconoce tanto este proceso, y los abogados, en medio de su desconocimiento, le dicen a veces a las personas que esto no existe o no saben hacerlo, entonces no tienen cómo asesorarlo. Realmente somos muy pocos, creo que no seríamos más de 5 en toda Antioquia. Tenemos ¿Cómo? otra llamada de Mariluz Oquendo desde Robledo. Mariluz, muy buenas tardes, parihueliando con vos. Buenas tardes, muchas gracias, para felicitarlos por el programa y para hacerle una pregunta a la doctora, por favor. Claro que sí, adelante. Es tan amable, doctora. Lo que sucede es que hace 8 años, pues yo saqué unos créditos en unas entidades aquí en Medellín. Resulta que pues yo me tuve que ir por situación personal bastante compleja. Hace poco pues regresé. En ese tiempo mi salud decayó muchísimo, tengo Parkinson y pues visualmente casi no veo, ¿cierto? Entonces por eso pues no poseo un trabajo y no he podido pues cancelar estas deudas. Me he tratado de comunicar con las entidades para ver si de pronto puedo cancelar tan siquiera el capital, ya que un familiar pues quisiera regalármelo. Le pregunto, ¿se puede hacer? Ya que yo soy una persona en insolvencia económica, pues soy natural y no tengo ninguna situación comercial. Muchas gracias. Mariluz, muchísimas gracias por parihueliar con nosotros, abogada. Doña Mariluz, por supuesto, lo que se busca con estos procesos de insolvencia es exactamente eso, es evitarle al deudor que vaya a cada una de las entidades financieras, porque la entidad financiera lo único que va a tener en cuenta es su propia situación. Si le debe al banco A, entonces el banco A le va a decir, es que me debe tanto a mí, le perdono hasta tal pedacito. Pero usted dice, pero es que también le debo al banco B y al banco C. Acá lo que hacemos es que los reunimos a todos y le decimos, la señora no tiene sino esto para pagar, no tiene empleo, no tiene bienes, no tiene nada más, y miramos, generalmente todas estas entidades financieras en estos procesos de insolvencia, la mayoría de las veces condonan el 100% de los intereses, y adicional a eso, dependiendo de lo castigada que esté la cartera, condonan también capital. Entonces yo creo que la situación que usted está planteando es demasiado viable para un proceso, que hay que entrar a mirar cuánto está castigada, si usted se le debe al banco o ya se lo debe a una empresa de cobro, porque muchas veces los bancos, cuando tienen carteras tan castigadas, las venden. Entonces tendríamos que entrar a mirar realmente usted en la actualidad a quién le debe y qué tan castigada está la cartera, pero por supuesto que se puede. ¿Qué pasa si uno de los acreedores dice ni bamba y se niega y dice, no, yo no voy a negociar, me tiene que pagar? Esa pregunta me encanta porque pasa que tengo a los acreedores sentados frente a la mesa con el deudor, y he tenido entidades financieras que me dicen, no le condono intereses, no le condono capital, no estoy de acuerdo con la propuesta de negociación que hace el deudor. Entonces, ¿yo qué hago? Reviso
en la hojita que llevo el quórum de votación de cada uno de ellos y le puedo decir perfectamente a ese banco: señor banco, usted no está de acuerdo, pero le toca someterse porque el banco A, el banco B y el acreedor X o Y están votando positivo y sí aceptan esa propuesta y tienen un quórum. Si ellos tres sumados me dan el 51% de las acreencias, los demás de la mesa y los que no hayan asistido a la audiencia se tienen que acoger a la decisión tomada. Entonces, así ese banco no quiera, no esté de acuerdo, le toca. Pero qué tan rico tener una abogada así defendiéndolo a uno, ¿cierto, Luis Alirio? Venga, Sí. abogada Beatriz, le quería preguntar, estos procesos son muy largos, ¿esto cuánto se demora? Desde que yo voy y le digo, necesito declararme insolvente económicamente, entonces, ese proceso, ¿cuánto se demora? Hasta que por fin los bancos digan, listo, me acojo de pronto a la propuesta que usted acaba de hacer. No, estos procesos son sumamente cortos. ¿Por qué son cortos? Porque la mayoría de las veces no pasan de una, máximo 2 audiencias. Rara vez tenemos 3 y el proceso es súper ágil. Hoy se radica la solicitud, el centro más o menos se toma de 2 a 3 días en notificar al conciliador, el conciliador otros 3 días en aceptar el nombramiento y verificar que se cumpla con los requisitos. A partir de ese momento se fija fecha y hora de la audiencia, que son 10 días después de este momento, o sea que estamos hablando que van unos 16 días hábiles hasta ahí. Obviamente los centros de conciliación que hacen estos procesos son competitivos, entonces buscan hacerlo lo más pronto posible. Lo que evitamos es que si llegue la notificación a cada uno de los acreedores, entonces por eso no hacemos la audiencia a los 3, 4, 5 días, por si hay algún problema con la citación y la devuelve la empresa de mensajería, poder volver a enviarla a una nueva dirección que nos dé el deudor. Entonces básicamente, una vez radicada la solicitud, a los 20 días estamos sentados en audiencia y ahí pudo haber finalizado con acuerdo el proceso, o puede pasar que se suspenda, se fije una nueva fecha porque le dicen al deudor, revise esto, mire esto, nos gustaría que evaluara este bien a ver si se lo recibo en dación en pago o si le aceptamos la propuesta de ponerlo en venta, o dependiendo de cada caso particular. En el mejor escenario, en la primera audiencia se llega a un acuerdo y en ese primer acuerdo ya se va a cumplimiento. ¿Cuánto dura el cumplimiento? Pues dependiendo de la situación del deudor. ¿Por qué? Porque la ley me da un plazo de hasta 5 años, pero también me da la potestad o la facultad de que si el 61% de los acreedores me quiere aumentar el plazo, maravilloso, no dice hasta cuándo. Yo he hecho acuerdos a 10 años sin ningún inconveniente en audiencias de negociación de deudas. Y la ventaja es que durante todo este tiempo no hay intereses, no se causan y los ya generados están generalmente condonados en audiencia de conciliación. En el peor escenario, nos vamos a liquidación patrimonial. ¿Qué es la liquidación patrimonial? Que el conciliador pierde la potestad del proceso, se la envía al juez civil municipal de reparto, sea el juez que le corresponda del municipio donde está el centro, un juez civil. El juez civil lo que hace es que recibe el proceso, no hace la apertura liquidatoria, que quiere decir que nombra un perito liquidador, mira qué bienes tiene el deudor y los adjudica, no remata, adjudica. Entonces, si había un carro y el carro cuesta 40 millones de pesos y tengo 20 acreedores, pues le entrega a cada uno de manera proporcional un pedacito del carro. Entonces la matrícula va a terminar con el nombre de todos ellos en proporción a la deuda. Si la deuda era de 30 y me sobraron 10 millones, los acreedores y yo seremos copropietarios del vehículo. Lo mismo pasa para los bienes. Y si fuera el caso contrario, yo debo 60, pero el vehículo cuesta 40, se le adjudica los 40 a los acreedores en orden de prelación de créditos. Primer crédito, segundo crédito, tercer crédito, cuarto, quinto crédito. ¿Eso de qué dependerá? La clase de obligación. Si es con un municipio que es fiscal o con el Estado, si es una prenda, si es una hipoteca o si es un quirografario, que los quirografarios son lo que la gente más tiene. Tarjetas de créditos, créditos de consumo, letras. En ese orden, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, se asigna el porcentaje hasta donde alcance. Entonces la pregunta que me van a hacer es, ¿y qué pasa con los 20 millones o con el resto de los millones que no se alcanzó a pagar con el carro? Se descargan. ¿Qué quiere decir que se descargan? Que se perdonan o se condonan.
Muy bien, estamos parihueleando con la abogada Beatriz Arango Nieto. Estamos hablando sobre esta ley que es más o menos nueva, está a partir desde el 2013, no la conocemos muy bien. La ley de insolvencia económica de persona natural no comerciante. Ya volvemos a parihueleando con vos, nuestra línea telefónica 268-6033. Estás viendo Parihueliando con Vos. Ley de insolvencia económica de persona natural no comerciante. Ese es el tema esta tarde aquí en Parihueliando con Vos. Y vamos al barrio Tejelo, en la zona noroccidental, Comuna 5, Darío Foronda. Buenas tardes, Darío. Buenas tardes. Adelante, hombre. Son dos preguntitas. Sí, claro. La una, yo adquirí una deuda, serví de codeudor hace por ahí 20 años en una entidad financiera. En esa época se quedaron restando como 3 cuotas que sumaban como 2 millones. La pregunta es, ¿eso no se volvió a pagar? ¿Y eso caduca, esas deudas? Y la otra pregunta es, ¿qué pasa con cuando uno firma un pagaré en blanco para facturas comerciales? ¿Qué pasa si esos pagarés se pueden hacer efectivos después de tantos años? Esas son las dos preguntas que tenía. Don Darío, muchísimas gracias por parihuelear con nosotros. Adelante, abogada. Bueno, para contestarle a don Darío, le digo lo mismo que le dije al otro oyente, hay que mirar si la deuda está prescrita o no, porque si lleva 20 años y durante 20 años ni siquiera le han hecho un cobro, pues con plena certeza que esa deuda ya está prescrita. ¿Qué significa, don Darío? Que usted puede solicitar que la entidad que lo reportó a las centrales de riesgos haga el reporte en dicha central de que la obligación está prescrita, o sea que usted ya se la descargan. Eso es lo que usted debe hacer, solicitar ese descargo de esa deuda. Uno. Frente a la segunda obligación, pues tengamos presente que me está hablando de un tema comercial, que no es mi especialidad, pero frente a eso le digo que si el documento está en blanco y no tiene fecha, pues el documento no le va a caducar porque no se van a cumplir los requisitos del tiempo. Bien, sí señor, teníamos una pregunta aquí desde el máster, abogada. ¿Qué pasa con el pago que se le hace a los abogados? O sea, si usted está insolvente, ¿cómo le va a pagar un proceso a un abogado? ¿Qué es lo que ustedes hacen? Sí, es indispensable tener presente pues que lógicamente el abogado no está trabajando gratis en un proceso de estos que, aunque la audiencia puede ser corta, cuando nos vamos a liquidación es un proceso que dura más de un año, donde el deudor está en su casa tranquilo, pero el abogado está yendo todas las semanas a juzgados a revisar, está con el tema de los peritos, está con el tema de los avisos, está pendiente del proceso semana a semana porque es la obligación. Entonces, la persona que está en insolvencia no tiene cómo pagar las acreencias porque obviamente suman valores muy altos, pero sí debe pagar el valor del abogado que lo acompañe, le realice la solicitud y lo lleve al proceso. Y esto se tiene que pagar antes de iniciar el proceso. ¿Por qué antes de iniciar el proceso? Porque una vez se inicia el proceso de insolvencia, ni el abogado les puede llegar a cobrar, porque ya nadie los puede demandar, nadie les puede cobrar, porque al entrar al proceso de insolvencia están como bloqueados de cualquier cobro siempre y cuando ese acreedor haya sido incluido en la solicitud. Mire, ¿qué pasa cuando uno de los acreedores, o de pronto hasta dos, es un prestamista de dudosa recomendación? Bueno, a mí la ley me dice de manera muy clara que yo debo reportar a todos los acreedores que tengo. ¿Qué quiere decir esto? Que debo en la solicitud incluirlos. Yo ahí, pues, ¿qué le voy a decir? Que la ley es muy clara, debe incluirlos a todos. Pero cuando son estas personas, yo siempre le digo a los clientes o a la persona que va para el proceso de insolvencia, si quiere, se reúne o nos reunimos con esa persona, conversamos previamente, le explicamos qué es el trámite de insolvencia, porque estas personas no suelen entender que es un proceso de insolvencia y creen que va a dejar de pagárseles. No, sí se les va a pagar, solamente que se les va a pagar de una manera diferente a lo que ellos tenían presupuestado inicialmente.
Yo tengo, por ejemplo, una deuda, una hipoteca, y tengo otras deudas más pequeñas. ¿Qué pasa entonces con esas otras deudas, con esos otros acreedores más pequeños? ¿Cómo funcionan como estas dos cosas que son diferentes y de pronto la hipoteca es una suma más grande? Bueno, independiente de cuál es la deuda grande y cuál es la pequeña, aquí lo importante es la clase de crédito. El hipotecario es, digamos que más importante que un quirografario. ¿Por qué? Porque el hipotecario es de tercer grado y el quirografario es de quinto grado. Entonces, como les decía ahorita, se pagan con prelación al crédito, a la clase de crédito que son. Entonces, si yo debo 200 millones y tengo una casa de 250 y al hipotecario le debo 150, ¿para quién es el primer pago? Para el hipotecario, que me voy a demorar 3, 4 años haciendo ese primer pago y los otros me voy a demorar muy poquito. Pues todos los primeros años, dinero que entra primero al crédito más importante, que es el hipotecario. Entonces ese dinero se va yendo para el hipotecario. Cuando termino de pagar el hipotecario, paso a los de ya quinto grado, quinta clase, que son las letras, las tarjetas de crédito, así sean con el mismo banco. Siempre tengo que tener en cuenta la prelación de créditos. Y si ya debo a 10 bancos y todos son de quinta clase, ahí sí, si entran 100 pesos, esos 100 pesos se dividen de manera proporcional a prorrata del crédito para cada uno de los acreedores de quinta clase. Tenemos otra llamada desde San Javier, Cecilia García, muy buenas tardes. Parihueliando con vos. Muy buenas tardes, doctora, ¿cómo está? Muy bien, ¿y usted? Gracias por el programa. Sí, señora, adelante. Al menos nos orientan demasiado. Ah, qué rico, me alegro, doña Cecilia. Yo quiero preguntarle a la doctora si de pronto soy apta para eso, o que me diga, porque mire, yo soy deudora de varias partes. Tengo en los bancos, tengo 2 créditos, tengo en 2 cooperativas y en otra cooperativa una codeudora, o sea, yo serví de fiadora y ya quedé con la deuda. Y yo en este momento soy una persona que tengo mucho descuento en la nómina de pensionados y no recibo casi nada de pensión, y yo no tengo nada de que, prácticamente yo no tengo nada. Yo vivo es como así como es lo que me pueden ayudar. Entonces yo soy desesperada para pagar. Estoy enfermando. Claro, pues lo sí, que señora. dijo son como 5 Gracias, acreedores. doña Cecilia. Como 3 cooperativas, 2 bancos. Sí, doña Cecilia, pero usted está al día en las deudas, significa que si está al día en las deudas, usted no es insolvente según la ley. Yo entiendo que en la práctica sí lo es porque no le alcanza, porque está viviendo de dineros de gente querida que la quiere, pero si usted está al día con las deudas por ley, usted no está insolvente, porque me está diciendo que le están deduciendo de nómina, o sea que son puras libranzas que tiene, o sea que todas esas acreencias las tiene al día. Si las tiene al día, usted no se considera una persona en insolvencia por ley. ¿Cuántas veces se puede declarar una persona insolvente? Pues uno pretendería que una única vez en la vida, pero la ley le da la posibilidad de cada 5 años declararse en insolvencia. ¿A qué se compromete uno cuando entra en este proceso? O sea, ¿qué logra uno con eso y qué compromisos adquiere? Pues el primer compromiso es sentar a los acreedores y decirles cómo les voy a pagar. Lo que pasa es que si antes todas mis cuentas con cada uno sumaban 700.000 mensuales y yo me gano un mínimo, pues es obvio que o cómo pago el arriendo o les pago. Entonces, ¿cuál es el compromiso? Que la nueva cuota que se fije sea una cuota que la persona sí va a cumplir. Ese es el compromiso, quedarle bien a los bancos, porque los bancos están haciendo un esfuerzo grande al dar esa oportunidad a las personas de 0 intereses durante X cantidad de tiempo. Entonces, el primer compromiso es cumplir, pero además cumplir una propuesta seria, una propuesta viable para las entidades financieras. ¿Y si no se cumple? Es un acuerdo incumplido, nos vamos a liquidación, como si desde el principio, en la primera audiencia, me hubieran dicho, la propuesta que usted presenta no nos gusta, no la queremos, la mayoría votó no acuerdo, nos vamos a liquidación. Y como les dije, ¿qué es liquidación? Es mirar qué patrimonio tengo y ese patrimonio entregarlo a los acreedores de manera proporcional a la deuda, y si queda algo para el deudor, y si no queda, pues al deudor se le descarga la deuda, queda de pronto sin ese patrimonio, pero empieza una vida en cero, nueva.
Me quedé pensando en doña Cecilia, en la angustia que tenía. Creo que como ella, miles de colombianos tienen muchísimas deudas, pero bueno, no se cuelgan porque hacen el esfuerzo. Usted como abogada, cuando tiene esas primeras citas y de pronto no se pueden declarar insolventes económicamente, ¿usted de pronto le recomienda alguna ruta para salir como de ese problema económico, para solucionar con sus acreedores? Porque usted ya tiene como toda la manera de lidiar con ellos, tiene las palabras, tiene las formas, entonces para que en este momento le ayudemos a todas esas personas como doña Cecilia que están en ese estado. No se pueden declarar insolventes, pero tampoco les está rindiendo el dinero mes a mes. Claro que sí, nosotros en la oficina lo que hacemos es que nos sentamos como personas como doña Cecilia que están cumpliendo y miramos si realmente lo que están haciendo es mejor o es empeorando la situación, porque muchas veces ¿qué hacen estas personas en medio del desespero? Buscan un pagadiario con unos intereses ilegales o unos intereses absurdos superiores a los financieros para pagar un interés financiero. Esto no tiene ningún sentido. Entonces nosotros ¿qué hacemos? Una proyección financiera, miramos dónde está el error y miramos qué banco es el que de pronto lo está desangrando, y lo que hacemos es que hacemos un acercamiento con esa entidad, pues aprovechando los nexos y las conexiones que ya tenemos y digamos que los conocimientos que hemos adquirido en este tema de negociación de los dineros, de las acreencias. Sí, entonces les vuelvo a recordar el programa que tuvimos con el coach Daniel Gómez, que está en Parihueliando con Vos en www.telemedellin.tv, para que salgamos de las deudas y no tengamos que llegar como a este punto. Estamos parihueliando con Vos, estamos hablando de insolvencia económica para personas naturales no comerciantes con la abogada Beatriz Arango. Ya volvemos. Estás viendo Parihueliando con Vos. Esto es Parihueliando con Vos. Estamos conversando sobre la ley de insolvencia económica de persona natural no comerciante. Una ley de la que muchos ignorábamos que existe. Alonso Morales en Río Negro. Alonso, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está? Muy bien, ¿y usted, don Alonso? Adelante. Se me olvidó el nombre suyo. Tranquilo, hombre, Luis Alirio. Disculpa, es que tengo una inquietud. Yo tengo 79 años. Yo tengo una deuda yo he pensionado, pero yo estoy cumpliendo al banco con lo que me están descontando, que son 300 y pico, y tengo un arreglo con la energía mensualmente y con el acueducto por estar insolvente. Veo por una hija que se mal casada, pero y estoy viendo por los nietos y viendo por la hija. Y yo tengo una casa que me la adjudicó el crédito, está a nombre de mi señora y mis hijos y mío. ¿Qué problema? Y debo todavía en predial. ¿Qué debo de hacer yo ahí? Don Alonso, buenas tardes. Le quiero contar que una de las obligaciones o de las acreencias más delicadas son con los municipios. ¿Por qué con los municipios? Por lo que hablábamos ahorita. Ese es un crédito fiscal. ¿Qué significa? Que es más importante que una hipoteca, que es más importante deberle al municipio que deberle a cualquiera. Entonces, con el único con el que usted no puede entrar en mora para evitar ese embargo directo es con el municipio, porque el municipio ni siquiera tiene que presentar una demanda ante un juez, ni tiene que hacer un trámite que tiene que hacer cualquier acreedor suyo para hipotecarle la casa. El municipio lo puede hacer directamente. Usted me dice que las otras acreencias las tiene al día porque los créditos de los que me habla se los descuentan, o sea que son unas libranzas, y ya hizo acuerdo de pago
con las entidades que le prestan los servicios públicos domiciliarios. Entonces, su real preocupación es el predial. Mi recomendación es, ojo, la obligación más importante que usted en este momento tiene es el predial, porque por lo que le estoy escuchando, el bien está a nombre de varias personas, o lo que me quiere decir es que tiene una afectación a vivienda familiar. Habría que mirar su certificado de tradición y libertad del inmueble, que es lo que usted nos quiso manifestar el día de hoy, porque puede que esté solamente a nombre de unas personas, su esposa y usted o su esposa, y esté afectado a vivienda familiar, o que esté a nombre de todos, que no es muy común. Eso solamente suele suceder cuando es un tema de sucesión. Entonces, si el bien está afectado a vivienda familiar, pues las otras entidades no lo van a embargar. Entonces, por ese lado puede estar más tranquilito, pero el municipio sí. La afectación a vivienda familiar no lo protege de los embargos de los municipios. Por eso es que el predial es fundamental tenerlo al día. Es la obligación más importante para aquellas personas que tienen bienes. Ahorita les decía que tenemos un programa en www.telemedellin.tv que es con un coach financiero. ¿Qué es un coach? Me preguntaron. Coach es un entrenador, es el que le dice como las pautas, y en este caso el financiero, pautas para salir de las deudas y mejorar su estado financiero, digámoslo así. Escuchamos también a la doctora Beatriz Arango hablando de una palabra que ella decía, deudas quirografarias, quirografario. Entonces nos quedó la duda y queremos que nos explique muy bien este término, abogada. Claro que sí. Cuando hablamos de las deudas, lo que tenemos que tener en cuenta es que esas acreencias, esas obligaciones que tenemos, tienen una calificación. La que nos decía el último oyente es, por ejemplo, con el municipio, es un predial. Ese predial es una deuda fiscal. ¿Qué quiere decir? Que es la primerita, es una clase 1, es la más importante, primera clase. Esas, las laborales y los alimentos, están de primeros. ¿Quién está de segundo en el orden de pago? Las prendas, aunque la gente suele pensar que son las hipotecas, no, son las prendas. Entonces, si yo tengo mi casa hipotecada, pero también le debo a un banco por el carro, al primero que se le va a pagar es al del carro y después la hipoteca, porque es más importante una prenda que la hipoteca. Y como les acabo de decir, los de tercera clase son los hipotecarios. Cuarta clase y quinta clase significa que ellos ya deben ir esperando. Por ejemplo, lo que nos están acá preguntando, ¿quiénes son los de quinta clase, que son los quirografarios? Los de quinta clase son las letras, independientes si la hago con un amigo, con el vecino o con una entidad financiera, los créditos de consumo, las tarjetas de crédito, los créditos de libranza, todo lo que hacemos con los bancos, distinto de las hipotecas y de las prendas, son quirografarios quinta clase. Entonces, para darles un ejemplo, yo tengo una casa y la casa cuesta 200 millones y le debo al banco 1 por una hipoteca 100 y le debo a otras personas 120. Entonces, ¿qué voy a hacer si la casa cuesta 200 y mis deudas están en 220? Lo primero que se paga es en el orden. Si fuera el municipio que debe un predial, 300, 400 mil, se le pagan esos primeros 300, 400 mil por ser un ¿qué? Un fiscal. ¿Con quién sigo ahí? Como no tengo vehículo, dije que solo tenía una casa, no hay prenda. Entonces sigo con las hipotecas. Le pago los 100 millones al de la hipoteca. Salió el crédito hipotecario y lo que me queda, digamos que los otros 100 millones de pesos de la casa y yo debo 120, esos 100 millones restantes se adjudican o se les pagan, si supongamos vendí el inmueble, de manera proporcional, porque todos esos que me quedaron sobrando ahí son de la misma clase, quinta clase, quirografarios. Entonces, al banco 2, al banco 3, a Pepito, al amigo, a todas las personas a las que les debo esos 120 millones, no voy a pagar sino 100, de manera proporcional al porcentaje que se le saca a cada deuda. Si el 100% de mis deudas eran 220, ¿cuánto vale su deuda? ¿Qué porcentaje tiene? Si a usted solo le debo 10 millones, entonces usted es el 0 punto algo o el 1 punto algo, o ahí entramos a mirar el porcentaje. Así se les paga, pero siempre y cuando en la misma clase. Lo primero, los de arriba, los fiscales, después los prendarios. Si quedó, se le paga a los de abajo. Si no queda, a los que haya alcanzado para pagarles de acuerdo a la clasificación de donde están ubicados. Es como una pirámide. Mire, dice aquí que cuando uno lo cobija este proceso de ley de insolvencia, se blindan las obligaciones crediticias como naturales. ¿Cómo así? Una obligación natural es aquella
que por ley no me pueden cobrar. Usted me prestó hace 15 días 300.000 pesos. ¿Yo le firmé algo? No. No le firmé una letra, no le firmé nada. Entonces es una obligación como del honor, ¿cierto? Como de la confianza. Usted me la puede ir a cobrar en un proceso ejecutivo. ¿Qué le va a decir un juez? Muéstreme el documento que está respaldando la deuda. ¿Me la puede cobrar jurídicamente, por la ley? No, es una obligación natural. Eso es lo mismo que pasa acá. Les dije que tenía una casa, la casa la vendí, me dieron 200 millones, pero debo 220. ¿Qué pasa con los 20 millones restantes que no pagué? Se vuelven naturales. Quiere decir que esos bancos no me las pueden cobrar. Son obligaciones que quedan en mi honor. Yo ya miraré si a futuro las quiero pagar porque yo considero que me las prestaron cuando lo necesitaba, que el banco pues me dio la mano en ese momento, o la persona amiga, o el tío, o el primo. Pero jurídicamente no lo van a poder demandar para pagar esas obligaciones. Porque una persona se puede declarar o no con insolvencia económica, lo digo de esta manera. Hay personas que tienen muy poco y no alcanzan a pagar sus deudas y no se pueden declarar, por lo que estaba diciendo usted ahorita, porque de pronto no estaban colgados, digámoslo así. Pero a veces vemos personas que están declarados insolventes económicamente y uno sabe que tienen propiedades, carros, que pueden viajar. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Porque a ellos sí los pueden declarar. No es que a unos no se puedan declarar y a otros no. Lo que pasa es que lo que tiene que tener presente la persona es que si no está en mora, por lo menos 90 días, con mínimo 2 acreedores que superen ese 51% del valor total de sus acreencias, pues por ley se entiende que si usted está al día con sus pagos, no es insolvente. Entonces no significa que solo el que tiene muchas deudas con muchas propiedades se puede declarar en insolvencia, no, cualquiera, pero tiene que estar en mora. Si usted está al día no es insolvente según la ley. Ya se acabó, pero quisiera preguntar, usted dijo ahora que los abogados para este trámite son muy poquitos, ¿qué vamos a hacer entonces? Y tengo yo por acá que uno puede acudir a la alcaldía, doctora, que uno puede acudir a centros de conciliación, a la alcaldía, a universidades, o eso sería entonces para otros procesos. No, la ley fue muy linda al decir que se podían acudir a estos lugares para asesorías, pero ellos no les llevan los procesos ni están facultados. Para poder llevar este proceso tienen que tener ese aval del Ministerio de Justicia y del Derecho. Eso es lo que tienen que tener presente. Bien, todos los datos de la doctora Beatriz Arango Nieto están al final del programa, si la necesitan para que la puedan contactar. Ella nos dijo antes de empezar el programa que podía pues ayudarlos a ustedes, a los televidentes de Parihueliando con Vos. Abogada Beatriz Arango Nieto, muchísimas gracias por parihueliar con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Vuelva. Bueno, claro que sí. Bien, esto es Parihueliando con Vos. Nos despedimos. Mañana volvernos a encontrarnos de 4 a 5 de la tarde aquí en Telemedellín, siempre con vos.